¿Por qué soy artista? Realmente siempre me lo he pensado. Sé que lo soy, pero no sé por qué. Creo que es casi ADN. Vengo de familia de artistas. Mi abuelo era pintor aficionado, mi padre pintor reconocido, mi madre fue profesora de arte mucho tiempo, mis hermanas también son artistas. Es decir, que somos una familia de artistas en las que esa pregunta casi no nos la hemos hecho. Es como una... Era así, somos artistas. Después también, claro, yo sobre todo, para mí es una necesidad. Yo si no estoy creando o metido en algo, pensando sobre algo que tiene que ver con el arte, realmente es que me empiezo a tener problemas de supervivencia, de día a día. Es decir, me empiezo a angustiar y me empiezo a sentir mal y me empiezo a pensar qué sentido tiene estar vivo y para mí pues hay algo también como de terapia permanente desde que... Claro, es verdad que yo me he hecho artista un poco ya cuando he sido más adulto, es decir, que empecé sin ser artista, es decir, toda mi juventud yo pensaba que no era una cosa, no iba a los museos, no, claro, aunque después iba, porque como siempre estaba en casa y solamente se hablaba de eso y solamente... Pues recuerdo, no sé, documentas en el coche durmiendo en el borde de la autopista con mis padres. Es decir, que hemos sido muy militantes de todos los acontecimientos artísticos y hemos sido una familia muy unida en cuanto al arte, siempre hablando de arte, política y arte. Porque siempre, bueno, un poco por la historia de mi padre siempre ha ido muy unido, ¿no? Lo social con lo artístico, pero vamos, yo después ya en mi madurez, posjuventud tal, que ya me fui de Madrid, que estuve un tiempo en Inglaterra, ahí es donde un poco yo al quedarme solo, sin familia, sin ya viviendo por mi cuenta, ahí es donde yo me di cuenta que si no creaba no podía sobrevivir, no podía estar, porque yo he trabajado en la parte de fotografía. Yo primero era fotógrafo comercial, ¿no? He trabajado en estudios, he trabajado en publicidad, ¿no? Entonces fueron esos años de los 80, mediados de los 80, en el que todavía no había buenas galerías de arte en Londres, había muy buenas escuelas, que yo un poco no hice todos los estudios convencionales, pero sí que estuve cerca, ¿no? Es decir, hice muchos talleres y muchas cosas, y entonces ahí un poco sí que lo viví con el renacer del arte inglés, ¿no? Ahí sí que culpo bastante a Londres. Recuerdo ir a la Saatchi, por ejemplo, a la primera sala que tenía en la fábrica de pinturas, está por ahí por Swiss Cottage, que no había nadie. Es decir, que Saatchi empezó y allí no iba nadie, era una sala vacía. Y bueno, como fui de los primeros que empecé, incluso con la gente que conocía, a despertar, ¿no? con esto. Me puse a pintar, estuve haciendo muchas cosas. Empecé a hacer fotografía artística por mi cuenta también. También después vine a Madrid a hacer unos cursos que daban en el Círculo de Bellas Artes, que fue un momento muy, muy creativo de la ciudad de Madrid. Y entonces yo, pues bueno, iba y venía. Estaba más bien en Inglaterra, pero cuando surgía algún curso, y recuerdo cursos buenísimos, ¿no? Cortos, pero muy, muy... Pues con Mapplethorpe, recuerdo con Le Parc. Yo hice muchos cursos con Colum Colvin, hice muchas actividades que me marcaron mucho, como para dar forma a esa cultura artística a la que yo aún no había entrado, ¿no? Digamos, fue a partir de ahí que entré, ¿no? Después estuve en Nueva York un tiempo también, unos meses largos, que también me valieron para... Recuerdo exposiciones que me marcaron mucho, ¿no? de apropiacionistas, ¿no? Que ahí sí que creo que me marcaron un poco una manera de entender el arte que para mí era muy nueva, ¿no? Pues eso, estoy hablando de finales de los 80, ¿no? Y recuerdo exposiciones que yo pensé, pues esto yo lo puedo integrar a algo que pues un poco ya había empezado, ¿no? Pues yo a recopilar, era como coleccionista de imágenes,
Renau, por ejemplo, también recuerdo, Renau estuvo como un mes en casa de mis padres y él hablaba siempre una base de datos de imágenes que tenía inmensa, ¿no? Y entonces que él contaba cómo las organizaba y yo a partir de eso pensé que es verdad, es muy bonito tener imágenes que te acompañen, ¿no?, en tu vida. Y desde entonces, que esto es antes, esto es finales de los 70, me he guardado imágenes, ¿no? Eso es algo que ahora tengo un banco muy grande, digamos, me he convertido como en un coleccionista, pero todo siempre pensando en imágenes que me puedan en algún momento ser útiles para mi trabajo, ¿no? Que puedan ser imágenes que yo reapropie, ¿no? Que ahí yo me veo totalmente en la línea, pues eso, de todos los apropiacionistas, ¿no? El collage creo que también no me gusta el collage después físicamente, pero en cambio sí que veo que es donde está todo el alma mater de donde yo vengo en cuanto a el recorte digital, la apropiación informática de las imágenes. Entonces sí que creo que inconscientemente el collage también me ha marcado, ¿no? Siempre he querido hacer algo digital, un collage digital que raye entre la verdad y la mentira, siempre que no se vaya del papel, del documento, ¿no? Siempre dejo los bordes, dejo las rayas, dejo las marcas, todo lo que queda en la vida de esas imágenes no lo borro, que con los programas de retoque es muy fácil de retocar y yo no lo hago, ¿no? Siempre me gusta esa cosa como inacabada y que recuerde al paso de ese documento que he utilizado, ¿no? Volviendo un poco así sobre mi pasado, empecé siempre con esa, digamos, ese modo de hacer y después ha habido una evolución hacia la síntesis. Creo que he logrado siempre desde un sitio muy personal, porque después me miro y digo, si es que soy como, no me puedo juntar en ningún grupo de nadie, ¿no? Soy como raro, hago cosas raras, ¿no? Siempre me he visto así como que a destiempo de lo que se hace, ¿no? De lo que hace el resto de mis compañeros de viaje, ¿no? Entonces, desde ese sitio raro, que me veo como raro, sí que creo que he ido un proceso muy lento, porque yo soy una persona lenta, ¿no? He podido ir sintetizando, no he querido cambiar de temas mucho, siempre quiero estar como en lo mismo y ir afilando el lápiz, ¿no? Ir quitando más que introduciendo cosas nuevas, ¿no? Es difícil hablar de tu trabajo porque además muchas veces viene de la obsesión. Para mí la creación es más obsesión que otra cosa, ¿no? Es como un zumbido que en las épocas de trabajo, por ejemplo, que te martillea día y noche, ¿no? Y para avanzar muy poco. Esa es también la sensación que tengo, es decir, que es muchas vueltas y dices, joder, tanto pensar y qué poco avanzar, ¿no? Siempre tengo la sensación de que las buenas ideas las voy a tocar y no las reconozco, ¿no? Eso me da una rabia enorme, ¿no? Porque sé que están ahí y de vez en cuando has dado un pasito, ¿no? Pero son, yo creo que pocos pasitos, ¿no? El arte y la creatividad tiene que ver como con un bucle, ¿no? Lo veo también un poco así, ¿no? Como un bucle que te dura y quieres, incluso a veces dices, ay, es total, este agua, esta inundación, ya que pesadez, no sé qué, y acabas, pues esto no lo he hecho, y vuelves a dar, sale sin control tuyo, ¿no? Porque creo que la gran mayoría de las veces no soy dueño de lo que va pasando, sino que más bien voy como detrás de la propia obra, ¿no? Voy como rezagado. ¿Qué decir? Las maneras de trabajar pues son siempre un poco también rutinarias y obsesivas. Eso creo que también tiene que ver con mi manera de hacer. Es decir, que siempre es como repetir el mismo proceso hasta que en ese repetir, ¡plum!, surge un cambio, esto no ha sucedido, venga, voy a ir por ahí. Y entonces empiezan caminos que intento seguir, ¿no? Muchas veces que a lo mejor he dejado de trabajar, estoy descansando, vuelvo al trabajo y me voy a la papelera, me voy a documentos inacabados, porque que los tengo además por épocas muy ordenados. Eso creo que es muy importante, tener las entradas al trabajo muy abiertas, porque si no te cuesta mucho engancharte, ¿no? Entonces dejo siempre como pistas abiertas para
en donde están las equivocaciones, eso lo decía Warhol, pero yo eso siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Que las obras inacabadas que no te han funcionado, en el fondo eran ideas que no habías desarrollado, ¿no? Entonces siempre voy a ellas, vuelvo y vuelvo a las mismas, y hay imágenes que a lo mejor llevo, que decirte, 10 años viendo, y pues de esta imagen tengo que hacer algo y no sale, otras salen rápidas. Eso también me extraña muchísimo, ¿no? Eso de cómo de pronto una imagen, a lo mejor, una imagen acabada la he hecho en 4 horas, dices, 3 horas, una mañana, dices, ¡guau! A veces desde que la he encontrado en el mercado, ¿no? De pronto recuerdo imágenes que dices, es que a las 12 me volví del mercado con una imagen antigua, chiquitita, y una postalita que era una fotito que alguien haría en los años 20, y después de comer, es decir, tipo 8, 9 de la noche, estaba acabado. Dices, magia. Y otras que aún siguen inacabadas después de 6 años. Eso también me sorprende mucho, ¿no? Cómo encuentran, es que son casi las propias imágenes las que encuentran el camino. Es una cosa muy extraña, cómo ellas mismas se buscan su sitio. También soy a veces contemplador de eso, ¿no? Muchas veces me veo como un vehículo para que las imágenes hablen por sí mismas, ¿no? Entonces eso, claro, yo creo que el artista, que yo soy, claro, porque hay muchos tipos de artistas, yo intento estar todo el tiempo abierto a la indefinición, a lo heterodoxo, a la incertidumbre de que algo suceda. Entonces, eso es un estado mental y una actitud con la obra y con los procesos de trabajo que son muy importantes, que se piense en ello, porque tu actitud y tu situación mental propicia que las cosas sucedan. Entonces es más ser como un vehículo que imponer lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces yo en las épocas de trabajo así suelo trabajar como en rachas de trabajo, y en las que me meto por completo. Entonces en esas épocas también tiene que ver mucho tu ritmo físico del día a día, ¿no? Entonces yo hago como un horario muy... Me tengo que aburrir, es muy importante que me aburra por las mañanas. Yo no soy de mañana, ¿no? Soy de noche. Entonces yo empiezo me levanto muy... Digo, nada tiene sentido. Si veo una obra de arte no tiene sentido. Nada tiene sentido. Y según va... Entonces yo ahí hago un proceso de aburrimiento. Toda la mañana es como de paseos tontos, de pronto acabo en un centro comercial, digo, ¿pero qué hago aquí? Si esto, ¿sabes? Es como una huida de salir la cabeza no quiere que entre que me confronte a mí mismo, ¿no? Que es en el fondo una lucha por lo que intento hacer, ¿no? Y como y duermo un poco, pero ese sueño es introductorio a un estado de ánimo. Bueno, en Berlín, que es donde muchas veces trabajo, no siempre, pero además me duermo con el mismo disco siempre. Me pongo un disco, que es un disco que, no sé, pertenece a esa historia, y ya lo llevo viviendo a lo mejor 2 o 3 años, y entonces la duración del disco es mi siesta, ¿no? Entonces pongo ese disco, que es siempre un disco tranquilo, tal, que siempre pongo, y cuando me acaba el disco me despierto, porque sé que es el momento que acaba el disco, de manera que he estado como escuchando música y durmiendo, ¿no? Me levanto y entonces empiezo directamente a trabajar. Me hago un té, porque me da energía, a ver si me da marcha, y entonces entro en un estado de ánimo, de mental muy concreto. Y bueno, entonces ya, pues qué decirte, eso ya habrán hecho a las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Es decir, mi jornada es esa, y siempre igual, y ya ahí no me levanto, y ya es pum, 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 tal. Y bueno, a veces pues sí, está la tensión creo que crear es que genera tensión, ¿no? Porque claro, es lo que decía, es muy pocos avances y muchas equivocaciones. Estoy estos días en Murcia para inaugurar una exposición en la Sala Verónicas, que ha sido comisionada por la región de Murcia. Es una gran ocasión para mí de una propuesta abierta y libre. Es decir, me han dicho, este espacio, haz lo que quieras,
El principio fue de pánico porque, claro, la sala, que tiene una tradición enorme de haber pasado por ahí todo el mundo, creo que mal transmitido, es decir, por parte de... porque tendría que haber una lista de la gente que has puesto, y es impresionante la lista de esa sala. Es decir, que es una de las salas más añeja del arte contemporáneo español, ¿no? Entonces, la propuesta, que fue, como digo, libre, y me dio un pánico enorme porque vi claramente que, a pesar de que mis imágenes son muy grandes, no tenía nada que hacer allí. Es decir, o me construyo un stand en medio y prescindo de las paredes, o tengo que hacer otra cosa. Entonces yo había hecho un intento, el único vídeo que había hecho anteriormente, que lo presenté en el canal de Isabel II de Madrid, que era mi primera aproximación al vídeo, y entonces pensé que podría intentar hacer una exposición toda vídeo. Y tenía la ocasión de, pues eso, de pagar a gente que me ayudase, de que había una producción, había unas condiciones que yo desde luego agradezco muchísimo a los murcianos, porque es dinero de los murcianos, y entonces lo he dado todo. Es decir, ha sido 3 meses de trabajo. Nadie puede imaginarse el trabajo que lleva el montaje de vídeo viendo lo que voy a presentar, porque yo, hasta que no lo he hecho, no me he dado cuenta del trabajo que lleva el vídeo. Es muchísimo más trabajo que la fotografía, horas y en problemas, he entrado a los programas de edición de vídeo de una manera totalmente naif y vamos, empezando a aprender el programa, ¿no? Y entonces he visto claramente que no quería desarrollar nuevas ideas, sino que lo que podía era presentar las ideas con las que llevaba trabajando los 10 últimos años, las podía presentar de una manera diferente, en la que iba a introducir ideas diferentes también. Entonces, por ejemplo, lo inmaterial que tiene el vídeo me ha impresionado mucho, me sigue impresionando, vengo ahora de la sala y me sigue impresionando. Claro, yo he creado un espacio que, en realidad, yo siempre estoy acostumbrado a que al final hay una pieza física, pero aquí apagas la luz y no hay nada, ¿no? Entonces, solamente puedes verlo si vas al lugar. Entonces es una instalación. Entonces eso me ha gustado mucho, ha sido muy seductor, ¿no? El espacio, cuando vi por primera vez, yo he visto exposiciones en este espacio, ¿no? Recuerdo Valcárcel Medina, he visto malas exposiciones y buenas, tengo que decirlo también. Más que malas, no diría yo en arte la palabra mala, diría que no ha funcionado. Que es diferente, porque a veces ves exposiciones que no funcionan, pero en cambio te hacen pensar. Entonces, eso creo que en arte hay que estar muy abierto, muy abierto. Bueno, pero a donde iba es que el espacio es un espacio de fe, y sigue siendo un espacio de fe, ¿no? Y entonces yo pensaba, digo, bueno, yo en realidad, yo soy un creyente del arte. No soy creyente de un Dios, pero sí que mi Dios es el arte. Entonces, yo tengo que intentar pasar esa creencia en esa parte del ser humano que yo quiero, de la que se hable. Creo que el arte debe de hablar de esa parte que son las ideas, que son los sentimientos, que son el interior de las personas, ¿no? Quiero contraponerlo al espacio sagrado, ¿no? Entonces ese paralelismo ha sido el conductor de la exposición. Creo que todas las piezas que he hecho han sido pensando que iban a estar vistas en una iglesia, entonces he hecho la iglesia dentro de la iglesia. Mi iglesia, mi planteamiento de, bueno, que es el que llevo, con el que trabajo, pues ¿dónde va la humanidad? Es en realidad mi pregunta. ¿Dónde voy yo y dónde va la humanidad, no? ¿Dónde vamos todos? Que creo que al fin y al cabo es el pensamiento de cualquier intelectual, ¿no? A la postre, ¿no? Esa confrontación que estoy buscando la he llevado a mi terreno y he utilizado todo ese espacio a mi favor, creo que a mi favor. He dejado desnuda el espacio, está desnudo, prácticamente desnudo, porque al principio he puesto unas cosas pero las he quitado, para sentarse y tal, pero lo he quitado. Y entonces, un poco como si fuese un bofetón
quiero que sea un bofetón de esos bofetones que te van bien. Un poco que me gustaría pensar de mi instalación o de mi exposición como algo así, ¿no? Un bofetón amable, que de pronto digas, ¿sabes? Que te saque de ti, ¿no? Pues para hablar de una nueva humanidad que creo que viene, que está viniendo, ¿no? Que está ya aquí. Entonces esa nueva cultura mundial, hiperconectada, hiperconsumista, ecológicamente no viable, con montones de contradicciones inherentes, y a mí me gustaría un poco pues como hablar de eso, no posicionarme, porque en realidad es que me veo tan dentro que no tengo ni posición, pero sí que quiero que se piense sobre eso, ¿no? Que tiene que ver también con lo privado, ¿no? Con la madurez, ¿no? Yo estoy en un momento en el que de pronto el paso del tiempo, el hacerte empezar a bajar la cuesta, plantea muchas ideas que tienen consecuencia en la obra, estoy seguro, ¿no? Entonces esa pérdida de las utopías que tienes cuando vas aún cuesta arriba, ¿no? Hacia la mitad de la vida, ¿no? Todas esas utopías, esa creer en la vida, creer en el futuro, creer en los sueños, con el tiempo se convierten un poco en la distancia, ¿no? Empiezas a generar una distancia con todo eso que mi obra creo que habla de eso, ¿no? En lo personal habla de eso, en lo general también, porque yo creo que todo el siglo XX, bueno, desde la Ilustración, que empieza como la cuesta arriba, hasta el XXI, yo diría que entramos en un lugar para la humanidad, yo lo veo muy incierto, la verdad, un lugar que no sé muy bien, claro, no diría que es el final, no lo sé, probablemente todos los que estamos ahora viviendo pensemos que no lo veremos, pero sí que de pronto surgen unos planteamientos muy que rompen con ese espíritu del siglo XX, ¿no? Un poco el siglo XX es como, yo diría, como el despegue en el que de pronto la humanidad tiene el naif pensamiento de que va a dominarlo todo, de que eres el centro y ya no hay Dios, ¿no? Eres los propios humanos somos Dios. Entonces, ahora con el XXI de pronto empezamos a pensar, oye, pues esto yo creo que no va a ser verdad. Bueno, ahí hay muchísimas ideas abiertas que yo tampoco creo que hablando las pueda cerrar, porque es que yo no hablo, a pesar de que me hagan hablar, yo hablo con los problemas que genero con mis imágenes, ¿no? O que las imágenes generan por sí mismas. Pero si vas y haces una visita, es como un desgarro, yo lo veo como un desgarro, un bello desgarro. Siempre tengo un poco la sensación a veces de que soy bello de más, mi obra, vamos, es bella de más, es estética de más, pero también es verdad que para entrar en una obra, si la obra te seduce estéticamente, puedes entrar, ¿no? Más fácil. Entonces aquí he querido un poco prescindir de ese respeto que tengo por el espectador, ese respeto que tengo en mis propias fotografías físicas. Aquí he querido un poco no tenerlo, entonces no he cuidado los fundidos, ¿sabes? Hay algo un poco como de pasquín o de fotocopia, ¿no? El propio vídeo pues reproduce mal, por muy técnicamente muy bueno que sea, reproduce mal comparado con la preciosidad de una buena fotografía, ¿no? Entonces todo eso creo que lo desgarra y la hace más un poco
más dura, ¿no? Entonces eso lo he propiciado también, igual que cuando hago las imágenes dejo las rayas, aquí los cortes no son del todo perfectos, las uniones no son del todo perfectas, incluso ahora había algunos proyectores que iban más deprisa que otros, tal, incluso no me importa tanto, ¿sabes? Que el tríptico venga perfecto, que sea una gran pieza, no quiero eso, quiero una cosa que incluso tú pienses que lo podrías haber hecho tú en un momento dado. ¿Ves esto? Yo con mi programa de mi portátil lo hago y tal. Un poco ir por ahí, ¿sabes? Como una cosa que recibes en el metro y te viene y dices, wow, ¿qué es esto? Un poco así.